Bueno, y en el último periodo los chilenos viven una nueva epidemia, el mal dormir. La causa ante esta problemática se debe al estrés, la exposición prolongada a las pantallas y también los ronquidos que afectan el descanso y ponen en riesgo la salud y el bienestar diario. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Eduardo Vázquez, especialista del Centro del Sueño de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, podemos hacer un análisis sobre la higiene del sueño de las chilenas y los chilenos en promedio, cuánto dormimos y también cuánto, más importante aún, debiéramos dormir. Claro, la recomendación habitual en sueño para los adultos es alrededor de las 7, 8 horas y lamentablemente en Chile 1 de cada 20 personas logra dormir eso. Hay muchas cosas que afectan eso, tanto el horario laboral, el tiempo de traslado y muchas veces no tenemos la oportunidad suficiente para dormir y tampoco priorizamos el sueño. Entonces vemos que la población en general está privada de sueño, tiene sueño de mala calidad, como decía al principio, la carga laboral, el estrés familiar, académico, va mermando nuestra posibilidad de tener un sueño de buena calidad y asimismo los trastornos del sueño. Claro, y cuando hablamos de que no se prioriza el sueño, ¿usted cree que no hay conciencia, por ejemplo, de la importancia que tiene para la vida diaria de las personas? Claro, si por ejemplo yo te dijera que hay una intervención que puede hacer que mejore tu estado del ánimo, que mejore tu salud mental, que te ayude a bajar de peso, que regule tu presión arterial, tu glicemia, todos pagarían una inmensa cantidad de dinero por comprarse ese medicamento. Y el sueño hace todo eso. ¿Ya? El sueño nos permite regular las emociones, nos permite regular la glicemia, la presión arterial, disminuir el riesgo incluso de cáncer. Entonces, como no se sabe que el sueño es tan vital, normalmente se deja para el último. Uno se preocupa de cumplir con todo lo que pueda y cuando llega a la casa en la noche intenta hacer todo lo que no pudo hacer en el día y acortan mucho el tiempo que nos damos para dormir. Claro, a ver, Eduardo, vamos viendo que es importante para poder dormir bien y dentro de estos factores que ya habíamos mencionado, porque uno de ellos claramente es el exceso de pantalla, sobre todo en este mundo tan tecnológico que ya ni siquiera es la propia televisión, también es, por ejemplo, el celular, que es prácticamente parte de la mano ya. Y muchas veces vemos que las pantallas, más que la luz sea un problema muy importante o el contenido, lo que hace el celular es que uno prioriza eso por sobre dormir. En el tiempo en que quizás normalmente estaría durmiendo, nos quedamos viendo televisión, nos quedamos viendo el celular. Entonces las pantallas tienden a desplazar el tiempo en que yo habitualmente duermo y me quitan oportunidad. Pero Ahora, no solamente que la luz sea suficiente para ujú. eliminar el sueño. Pero, por ejemplo, lo que vemos en las pantallas, en las redes sociales, también puede afectar el cómo dormimos, porque de ahí me imagino yo, por ejemplo, vienen las pesadillas de repente, ¿o no? Mira, en general, cuando uno agrupa a toda la población, vemos que el impacto no es tan grande, Ya. ¿ya? No es como que se quite mucho tiempo de sueño por el contenido, pero sí hay grupos específicos de la población que son muy sensibles al contenido que ven en redes sociales y en televisión. Entonces, lo importante es poder ver persona a persona cuando lo estamos viendo en la clínica, ver si esta persona tiene un impacto negativo del uso de pantalla, si es que esta persona está teniendo un sueño de mala calidad por culpa del contenido. Pero en promedio el impacto no es tan grande. Ya, y ahora, me imagino que hay una recomendación también de cuánto tiempo antes debemos estar sin pantallas para dormirnos, para también poder hacer esta preparación del sueño, ¿no? Claro, mira, históricamente siempre se ha dicho que uno ojalá 1 hora, 1 hora y media antes de meternos a la cama deberíamos suspender las pantallas, ¿ya? Porque la investigación en los últimos 10 años nos mostraba que ciertas hormonas que tienen que ver con el sueño se tienden a bloquear un poco. En los últimos 5 años ha variado un poco la información y eso pasa siempre en la medicina, que vamos teniendo información nueva y nos cambia un poco la forma de enfrentar el tema. Y en los últimos años vemos que el tiempo específico antes de quedar dormido no tiene un impacto tan grande en los adultos. ¿Ya? Y como te decía, hay pequeños grupos de la población en los que sí es muy notorio. Entonces, cuando uno habla en términos generales, dice ojalá 1 hora. Pero hay personas, por ejemplo, que si ocupan pantalla en la noche pueden dormir mejor incluso. ¿Ya? Sobre todo la gente que es más ansiosa, de repente al ver pantalla en las noches se puede distraer y conciliar el sueño con más facilidad. Entonces, hay que irlo viendo persona a persona. Si hablamos de la población, uno dice en general 1 hora antes de meternos a la cama. Ya, y acá es importante obviamente tomar conciencia uno mismo de ser lo suficientemente fuerte, entre comillas, y dejar el celular de lado cuando ya es hora de descansar. Pero hay algo que es prácticamente imposible dejar de lado y es el estrés. ¿Cómo se convive el sueño con este problema que enfrentan muchos de los chilenos y chilenas? Sí, esto es mucho más difícil. El estrés, bueno, es parte de la vida normal
Y vemos que mientras mayor sea la carga durante el día, más se fragmenta y se interrumpe el sueño. ¿Ya? La química cerebral se ve muy alterada cuando tenemos estrés, como te digo, académico, familiar, cuando estamos pasando por alguna crisis. ¿Ya? Y en general, las intervenciones cuando esto está pasando en forma regular en el tiempo suelen ser más bien de psicoterapia incluso, ya como de cómo manejar las emociones en la noche, cómo disminuir un poco la preocupación excesiva cuando estamos en el dormitorio, cosa de que podamos separar nuestro día del momento en que nos metemos a la cama. Y una de las recomendaciones que se hace harto es que un par de horas antes de acostarnos hagamos una lista de nuestros pendientes, de los compromisos que tengamos, anotemos, por ejemplo, cuándo los vamos a solucionar o qué día vamos a tener más información para poder llevarlos a cabo. Cosa de que en la noche no vuelvan a reaparecer estos pensamientos intrusivos, no aparezca esta preocupación excesiva ni la rumiación cuando estoy en la cama. Cosa de, ojalá poner el día a descansar y después pensar en acostarse. Y en eso, por ejemplo, ¿los alimentos ayudan o pueden permitir dormir mejor ciertos tipos de alimentos o dejar de comer a cierta hora? En cuanto a los alimentos, todavía no hay mucha información sobre alimentos que te ayuden a dormir mejor. Ya. Ya se han buscado algunos, pero no con suficiente evidencia. Lo que sí se ha demostrado más es que si uno come muy tarde, la calidad del sueño tiende a disminuir. Se produce más reflujo, más distensión abdominal. Entonces uno tiende a recomendar en general a la población que dejen de comer unas 3 horas antes de meterse a la cama. Eso sería lo ideal, pensando en ojalá no afectar la calidad del sueño. Y para dormir, por ejemplo, esas hierbas, agüitas naturales que se hacen, ¿esas son de alguna manera una idea más de lo que se cree o efectivamente podrían ayudar a dormir? Claro, todas las cosas que se consideran como naturales, ¿Sí? lamentablemente no tienen mucha investigación que nos pueda dar datos objetivos sobre si nos sirven o no nos sirven. Entonces, si no hacen daño, que la gran mayoría no hace daño, no hay problema con que la gente la ocupe. Pero los resultados positivos son más bien una percepción propia que algo que podamos ver así como a ciencia cierta. Entonces, normalmente nosotros no los prohibimos ni nada por el estilo, pero somos claros en decir que no hay evidencia suficiente que nos haya demostrado que sirven para mejorar la calidad del sueño. Ya, a mí lo que me llama mucho la atención es el que se diga que roncar no es normal, porque yo sentiría que casi todos roncamos o prácticamente es parte de la rutina del sueño. ¿Cuál es acá el problema y también cuál es la solución a un problema que me imagino la mayoría lo enfrentamos? Y el ronquido es muy frecuente y esa frase es muy verdadera, esto de que roncar no es normal. Más o menos la mitad de la población ronca, si uno lo lleva así a los números. Y el ronquido por sí solo no suele ser un gran problema médico. ¿Ya? Sí, obviamente altera la armonía familiar y nos puede generar problemas en la casa. Pero si es que el ronquido se acompaña de pausas al respirar, una enfermedad que se conoce como la apnea obstructiva del sueño, ya tenemos repercusiones mucho más negativas, porque vemos caídas de oxígeno, colapso respiratorio al dormir, múltiples despertares, aumentos de la presión arterial. Entonces, si una persona tiene ronquidos y lo vemos hacer pausa, el sueño va a ser de muy mala calidad. Al día siguiente va a estar mucho más cansado, con somnolencia excesiva, cabeceando, con dificultad para concentrarse. Entonces, si se juntan todos esos factores de esos tres que te decía, roncar, ver pausas y somnolencia excesiva, la probabilidad es que tengamos una apnea obstructiva del sueño que requiere tratamiento porque se asocian muchas enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo yo me doy cuenta finalmente que tengo una apnea si yo vivo sola, por ejemplo, en mi casa, si no duermo con nadie? ¿Cómo poder darse cuenta o poder tomar la conciencia y decir, me tengo que ir a ver para poder estar bien? Pero existen algunas aplicaciones de teléfonos inteligentes que pueden detectar ronquido, por ejemplo. Algunos relojes también pueden marcar la oxigenación en la noche y esos pueden darnos algunas señales. Pero si es que uno duerme solo, lo más importante es ver cómo despierto en el día. Si mi sueño no es reparador, si durante el día tengo somnolencia excesiva, que si estoy leyendo algo empiezo a cabecear, quedarme dormido, que en un semáforo, por ejemplo, muy largo empiezo a quedarme dormido, de todas maneras vale la pena consultar. Y se consulta con medicina del sueño, se pide un estudio de sueño, que uno se queda a dormir la noche completa en un centro del sueño, con harto electrodo, ¿cierto? Electroencefalograma, muchas cosas que nos ayudan a detectar cómo es la calidad del sueño, si es que hay caídas de oxígeno, si es que hay pausas respiratorias y después de eso ya poder hacer un tratamiento. Ahora, Eduardo, para ir cerrando, ¿qué pasa con los fármacos? Porque hay muchas personas que toman diferentes medicamentos, pero que en la mayoría van a las farmacias, lo compran y se automedican. ¿Acá también hay que tener un punto de atención? Y mira, la mayoría de los medicamentos que son más fuertes para que se ocupan en insomnio específicamente son casi todos con receta retenida.
¿ya? Eso no significa que la gente no los pueda conseguir en forma así como ilegal, por decirlo de alguna manera, como comprarlo en la cuneta o en la salida del metro, inclusive he visto yo que venden medicamentos. Son peligrosos en el sentido de que en el tiempo van generando tolerancia. Entonces no es tan difícil que los pacientes puedan generar una cierta adicción a los fármacos y que la arquitectura del sueño se altere mucho al punto de no poder dormir sin medicamentos, ¿ya? Entonces, de todas maneras, la recomendación es no automedicarse. Primero, si es que estoy teniendo dificultades para quedarme dormido varios días a la semana, por varios meses, y estoy notando repercusiones negativas en el día, lo mejor es consultar con un especialista y definir si es que necesito un medicamento, si es que quizás lo mejor sería para mí algún tipo de psicoterapia u otra intervención. Así que esa es siempre la recomendación, consultar mejor antes de potencialmente provocarse algún daño. Ok, recomendación hecha de Eduardo Vázquez, especialista del Centro del Sueño de la Universidad Católica. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, que estés muy bien. Buen día.